Bueno, hola, buenos días a todas. Vamos a ir empezando y supongo que la gente se irá conectando también a medida que vamos avanzando. Mi nombre es Jessica, participo en la coordinación Baladre contra el empobrecimiento y la exclusión social y también en la Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza. Y bueno, estamos hoy aquí presentando con otras compañeras la revista La cara oculta del turismo, reflexiones desde colectivos sociales ante la reactivación del turismo post-COVID. Una revista que ha sido realizada conjuntamente con diversidad de artículos por compañeras de CGT, de Baladre y de Ecologistas en Acción, que bueno, iremos hablando con ellas en este ratito que vamos a compartir. Como saben, el turismo es una de las grandes y principales actividades económicas que se han venido dando en los últimos años y que han venido creciendo en los últimos años en el mundo capitalista, y el Estado español y algunos territorios que lo componen son pues uno de los máximos exponentes de lo que esta industria del turismo ha venido desarrollando en estos últimos años, como decimos, y es uno de los sectores que más aporta al Producto Interior Bruto ahora mismo, ¿no? Y bueno, digamos que esto del turismo es como el gran sueño de todas, ¿no? Han creado en el imaginario colectivo esa idea de que el turismo es algo a lo que todas tenemos que aspirar, ¿no? Desde diversas motivaciones, desde diversas economías personales, individuales o colectivas, pero es algo con lo que todas soñamos, ¿no? Es una de las cosas que ha conseguido el turismo. Así que, bueno, con esta premisa y esta revista conjunta en el que se habla de esas reflexiones post-COVID, porque estos colectivos ya veníamos trabajando en esas consecuencias que generaba el turismo previo al COVID, ¿no? Y veníamos denunciando y visibilizando qué cosas también iban a poder ir pasando a lo largo del tiempo si la cosa continuaba creciendo de la manera que estaba creciendo, ¿no? Así que ahora esta revista de reflexiones post-COVID, bueno, pues el COVID ha venido a poner sobre la mesa o a visibilizar eso que llevábamos mucho tiempo denunciando los colectivos. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de esta revista, luego diremos al final cómo se puede conseguir para que puedan acceder a todos los artículos que la componen. Y vamos a hablar ahora con Desiderio Martín, Desi. Él es el director de la Escuela de Formación de CGT Eladio Villanueva. Y bueno, Desi, buenos días, antes que nada. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, cuéntanos un poco por qué estos tres colectivos que hacen esta publicación conjunta, que por cierto no lo dije antes, pero no es la primera publicación que realizan estos tres colectivos en conjunto. Han hecho CGT, Baladre y Ecologistas de Nación, llevan mucho tiempo haciendo actividades conjuntas, comunicados conjuntos, acciones y diversidad de publicaciones, ¿no? En esta ocasión, ¿por qué han escogido el tema del turismo para juntarse a hacer esta publicación? Sí, tener en cuenta que cuando las tres organizaciones que ya hemos hecho otro tipo de revistas y otro tipo de planteamientos, sobre todo el tema de la Unión Europea, etcétera, el tema de la globalización, bastantes cosas más, lo hicimos antes de la aparición de la pandemia. ¿Y por qué planteamos esta temática? Porque consideramos, voy a tratar de resumir en 4 o 5 aspectos los porqués de por qué escogimos las tres organizaciones esta temática del turismo. En primer lugar, como tú decías, porque la única industria por excelencia que tenemos en la economía periférica del Estado español es la industria de los servicios. Una industria de los servicios, no voy a hablar del subsector, que luego hablaré del monocultivo del turismo, una industria de los servicios que en el 2018 simplemente facturó o creó riqueza en aportación al PIB, al Producto Interior Bruto, ese que cuenta, no en otro tipo de trabajos ni en otro tipo de economías, sino en la economía que cuenta del PIB, pues la friolera del 67,71% de todo el Producto Interior Bruto, donde el subsector turismo o el monocultivo de la industria de servicios, que es el turismo, representó el 14,6% y tenía un volumen de negocio de 176.000 millones de euros. Porque además todo el sector servicios, insisto que es el modelo que le tocó al Estado español en la División Internacional del Trabajo,
con la entrada en la Unión Europea, y eso lo contamos en alguno de los artículos concretos de la revista, condensa el 77% de todo el empleo asalariado. El 77% son más de 15 millones de personas. Y el propio subsector turismo a 2,7 millones de personas. Porque además el Estado español recibió en el 2018, es decir, antes de la pandemia, perdón, en el 2019, a más de 82 millones de personas, con lo que supone eso de movilidad y desplazamientos. Porque esas 82 millones de personas con la movilidad y los desplazamientos son necesarios para esta industria de los servicios o del subsector turismo, porque mueve el mercado, es decir, mueve el comercio y mueve los servicios. Imaginaros las líneas aéreas, todo lo que eso supone, los grandes aeropuertos, los barcos, los grandes puertos. Por cierto, ahora quieren ampliar el puerto de Valencia, digo, para que veáis esas consecuencias que puede tener, porque además mueve la construcción, mueve los recursos energéticos, etcétera. Es decir, es un negocio absoluto en cuanto al comercio y la creación de esa riqueza que luego veremos a ver. Otra de las razones que nos llevó es porque el impacto medioambiental y los efectos sobre el territorio son terribles, aparte de la colonización, que me imagino que vosotras desde Canarias habláis de ellos y ya lo plantearéis. Porque además nos lleva a un consumo de recursos impresionantes por la afectación que eso tiene para la vida de millones de personas, no solamente las trabajadoras, que insisto, fueron 2,7 millones de personas, sino con las consecuencias que tiene, por ejemplo, para esas trabajadoras que no pueden encontrar casas, hábitats, etcétera. Y además, porque tiene un impacto muy determinado en las zonas y territorios donde se condensa toda la explotación y toda la explotación conllevando un empobrecimiento para todas estas personas. Y porque, sobre todo, el modelo social y político del turismo conlleva un modelo de vida de bajo coste, que se ha estructuralizado en este orden social de la globalización, donde los derechos humanos desaparecen en toda la cadena de la vida. Desaparecen los derechos humanos en el empleo, desaparecen los derechos humanos en la movilidad y en los territorios, desaparecen los derechos humanos en el derecho a la casa y al techo, en la cultura, crean una determinada cultura, como que todos tenemos derecho a ese, en el clima, con todas las consecuencias que eso supone, y en el medio ambiente, en lo relacional, en la cadena de poder, con un control absoluto por parte de las grandes multinacionales que no solamente nos venden ese modelo de vida, y en el consumo y en un ocio absolutamente mercantilizado. Y en última instancia, porque en definitiva pensábamos que terminar o al menos cuestionar seriamente este modelo de turismo o este modelo de economía nos brinda o nos brindaba, nos sigue brindando oportunidades para otro modo de vida, que pasa por el decrecimiento. No podemos seguir creciendo de la forma en los modelos de producción y de consumo, que pasa por la lucha contra el cambio climático, que pasa por la redistribución de la riqueza, que pasa por la dignidad del trabajo asalariado, que pasa por la dignidad de otros trabajos, que pasa por la defensa del territorio y una economía comunitaria. Al final, es decir, estamos hablando de otro tipo de economía, de otro tipo de modelo, y en definitiva lo que queremos es apostar no solo por cuestionar este capitalismo, sino acabar con este capitalismo. Yo creo que esas son las 4 o 5 razones que condensó el por qué Baladre, por qué CGT y por qué Ecologistas en Acción decidimos abordar todo eso. Y además asistimos en las medidas que se están tomando. Digo, esto es algo que nos debe preocupar muchísimo, que no solamente no se va a modificar, aun a pesar de las consecuencias del COVID y lo que ha supuesto para fundamentalmente el sector turismo, hostelería, etcétera, etcétera, no ya los territorios y el clima. No solamente no se va a modificar los modelos que se tenían hasta ahora, sino que gran parte de las ayudas en esos fondos de Next Generación, o llamarlo como queráis, o en esas ayudas directas que ha dado el gobierno del Estado español
y además impulsado por Bruselas. Una gran parte se la llevan las líneas aéreas, otra gran parte se la lleva el turismo y otra gran parte se la llevan las grandes corporaciones multinacionales que dominan en esta globalización. Yes, no te escuchamos. Creo que No te tienes escuchamos. desconectado el micro. Vale, gracias. Decía que, bueno, muchas gracias, Desi. Nos quedamos entonces con esos argumentos que sostienen la realización de esta revista por parte de estas tres organizaciones y coordinaciones. Y bueno, pasamos ahora a hablar con Pau Monasterio, otra compañera que ha estado trabajando arduamente en la elaboración de esta revista. Ella es miembro de Ecologistas en Acción y es autora además de los informes de turistificación de este mismo colectivo, ¿no? Ha estado trabajando en esto. Y bueno, coméntanos un poco, Pau, ¿qué nos encontramos en esta revista? ¿Qué es lo que podemos encontrar cuando accedemos a ella? Pues una vez tomamos la decisión, basándonos en los argumentos que ha comentado Desi, de hacer este número dedicado al tema del turismo, pues nos planteamos un poco cómo queríamos abordar o cómo queríamos presentar los diferentes tentáculos que tienen que ver con la actividad turística tal y como está concebida en el Estado español. Entonces, al final, pues lo concluimos en organizarlo un poco pues, como lo estamos presentando en la revista. Entonces, invitamos a Iván para que hiciera un artículo de introducción y muy amablemente enseguida se dispuso a prepararlo, que ahora pues, nos comentará un poco más, que habla sobre la quiebra del turismo global. Y luego abordamos un bloque de pues como 10 mitos o 10 percepciones que asumimos sobre el turismo en el Estado español por parte del público en general y tal. Entonces, en base a esos 10 mitos, que le hemos llamado así, pues fuimos articulando un poco los argumentos y las cuestiones que queríamos poner a debate. Por ejemplo, el primer mito aborda cuestiones que tienen que ver con la aceptación de que eso es crecimiento económico y toda esta lógica de crecimiento económico. Y es lo que se aborda en el primer artículo, que habla pues, sobre turismo, de la crítica del crecimiento a la economía política en post-coronavirus. ¿Vale? Es un poco el título. Como veréis, están organizados de primero un artículo introductorio, al final hay uno conclusivo que colaboramos todas en su elaboración, sobre todo visto pues, que nos sobrevino estas circunstancias pandémicas y dijimos, pues es que no podemos perder ocasión un poco de darle este enfoque. Y el bloque central pues, son estos 10 mitos. El primero, como os he comentado, tiene que ver con el crecimiento económico. El segundo artículo habla más de esa percepción que tenemos del turismo pues, como fuente de felicidad, de realización personal, de crecimiento personal. Hay un tercer mito que habla de la perspectiva de género, sobre todo basado en testimonios de camareras de piso, de trabajadoras de este sector. El cuarto mito habla sobre esta percepción del público general que tiene de que el turismo pues, es una industria como sin humos, que pues, es como turismo verde, por decirlo así. Y el mito 5 aborda la cuestión de creación de empleo, porque es uno de los argumentos más repetidos en el sector turístico, es motor de empleo, crea mucho empleo, ¿vale? Pues eso es lo que se discute precisamente en ese artículo. Luego tenemos uno que aborda la distribución de la riqueza, la creación y la distribución de la riqueza, ¿vale? Pues ya que se asume que esto crea riqueza, pues vamos a ver eso cómo se está dando, ¿vale? Si realmente esa distribución reproduce los sistemas económicos dominantes o si parece que es más, se socializa más esa riqueza o qué ocurre, es lo que se discute en este sexto mito. El séptimo aborda la sostenibilidad. Directamente planteamos la pregunta de turismo sostenible, o sea, con todos los interrogantes. Y luego ya pasamos a abordar cuestiones más de cultura. Sobre todo, primero empezamos con el mito 8, que se comenta la cuestión de la inculturación, lo que tiene que ver con
con esta percepción de que pues, nos integramos, en el momento que llegamos a una cultura nos integramos en ella y aprendemos de ella y nos relacionamos. Pues bien, las compañeras aquí, pues directamente el título de este artículo es muy claro, porque habla del turismo es colonialismo y se centra sobre todo en el caso canario. Luego abordamos la parte de desarrollo rural, porque también el turismo se ha venido percibiendo como, no sé cómo expresarlo, como un salvador, del diversificador por antonomasia del ámbito rural, y esto también se aborda y se discute en uno de los artículos. Y el último mito tiene que ver también con cuestiones de cultura, pero desde el punto de vista del patrimonio cultural y su conservación, ¿vale? Entonces, pues también abordamos. Y como os he comentado, pues al final de todo hacemos un artículo como más conclusivo o más propositivo, que lo hemos titulado Turismo alternativo o alternativas al turismo, ¿vale? Esta dicotomía así que veíamos un poco desde el planteamiento de la revista. Y bien, esto es más o menos como, bueno, es como hemos organizado la revista. Y nada, seguimos adelante indagando un poco más en los contenidos de esta revista. Muchas gracias, Pau. La revista, no sé si se verá muy bien, pero bueno, aquí está, no se ve muy bien, no sé si alguien la podrá poner, pero bueno, aquí tiene una portada magnífica que han realizado las compañeras, y bueno, no se ve mucho, luego intentaremos ponerla, a ver si conseguimos verla entre todos un poquito. Vamos a hablar ahora con compañeras que también estuvieron realizando algunos artículos, como nos decía Pau, que han participado individual o colectivamente en la realización de esos contenidos de la revista. Vamos a hablar primero con Iván Murray, que lo tenemos ahí con ese fondo paradisíaco y vacacional, ¿no? Como si tuvieran una agencia de venta de billetes de turismo turístico. Y bueno, Iván Murray actualmente trabaja como profesor en el Departamento de Geografía en la Universidad de las Islas Baleares, y bueno, es miembro del grupo ecologista COP, ahí en las islas, y está vinculado también a Alba Sur. Y ha investigado fundamentalmente la ecología política y la economía política del capital turístico, y haciendo especial hincapié y especial análisis en el caso de Baleares, ¿no? Que es donde se encuentra. Bueno, no sé si el tiempo que tenemos evidentemente no es mucho, no podemos profundizar, pero bueno, para eso está la revista, así que esto es como un poco para ir abriendo boca y que se queden con ganas de ir luego a descargarla. Pero bueno, a ver si Iván en unos pocos minutitos y de manera muy resumida nos puede hacer un relato más o menos general desde tu perspectiva y los análisis que has venido haciendo en estos últimos años, ¿no? Sobre la historia del turismo en el Estado español hasta el momento, más o menos, que es un momento complicado, sabiendo también y teniendo en cuenta que no en todos los territorios se dan los mismos paradigmas y no, las cosas no son exactamente iguales, pero bueno, digamos que si nos puedes hacer un relato más o menos general de cómo empieza a manifestarse esto del turismo en el Estado español hasta ahora. Bueno, primero de todo, muchas gracias por invitarme a participar en la publicación de esta revista, y también pues la estaba esperando desde hacía tiempo. ¿Me oís? ¿Se oye? Sí, vale. Pues hacía tiempo que estaba esperando, porque ya hace un rato que trabajamos en ella, y bueno, tenía ganas de ver lo que también comentaba el resto de compañeras que habían participado en ella. Mi intervención sobre todo viene a raíz de el análisis que he llevado de largo recorrido en la configuración del capitalismo balear y también en paralelo del hispano-español. Tenemos que remontarnos sobre todo a los acuerdos que digamos de posguerra para entender este proceso tan brutal de transformación del capitalismo español en una gran, que digamos, playa, pero que es un proceso que se lleva de manera bastante desigual en términos espaciales y sociales. Y de hecho, las zonas de especialización turística son espacios que fundamentalmente se van sacrificando para la obtención de plusvaluas que luego se dirigirán hacia otros
digamos, espacios del Estado español. Ese, en cierta manera, en esos momentos funciona como el plan Marshall oculto que reactivará, salvará también las finanzas del régimen fascista. Hay que tener en cuenta que hacia principios de los años 50 el régimen estaba bastante ahogado en términos financieros y también de cierta manera de apoyo político, y a través de la vía de acumulación turística se consigue reactivar financieramente el régimen y además conseguir un apoyo político a nivel internacional. Luego tiene una dimensión, podríamos decir, de doble filo, que es por un lado la dimensión financiera crematística y por otro lado la política en términos geopolíticos también y a nivel estratégico. Todo eso se va acentuando e intensificando, sobre todo a través de la redefinición del capitalismo global y muy particularmente con la inserción del capitalismo español en lo que es el conjunto de la Unión Europea. A partir de ese momento ya se va simplificando, reduciendo lo que es el conjunto de la economía española y se va apostando cada vez más por ese binomio no tan mágico que ha sido el inmobiliario turístico, que ha sido también geográficamente desigual, pero que se ha ido extendiendo cada vez más hacia nuevos espacios y nuevas dimensiones de la vida, un proceso de mercantilización constante. De todas maneras, el turismo, o eso que se llama turismo, que entendemos como una vía particular de acumulación del capital, no tiene nada que ver en los momentos actuales con lo que era en los años 70, ni tan solo en los años 2000. A partir de la crisis de 2008 y sobre todo tras los paquetes de rescate que se llevan a cabo a las entidades financieras y al capital financiero, fundamentalmente en los Estados Unidos, cobran protagonismo unos actores que ahora ya son bastante conocidos, como son los megafondos de inversión. Actores como BlackRock, Vanguard, Blackstone, etcétera, van ganando protagonismo y se produce una mutación espectacular en lo que son las entrañas del capitalismo mundial. Por supuesto, las vías de acumulación turística no son ajenas a ese fenómeno y además son uno de los campos o laboratorios, campos de ensayo, laboratorios más extraordinarios para lo que es la penetración de ese capitalismo de plataforma, que además permite poner en circulación todos esos activos tóxicos que eran las viviendas que antes habían estado vehiculadas a través del circuito financiero para trasladarlas al circuito, digamos, turístico. Los actores cambian, aunque parece que todo es lo mismo, se expande de una manera brutal las dinámicas de turistificación, se va simplificando, que digamos, el tejido económico español, pero también a nivel global, ya que la vía de acumulación turística es una de las soluciones a la crisis de 2008. Para que os hagáis una idea, pasamos de unos 740 millones de turistas internacionales a mediados de los 2000 a unos en torno a casi 1.500 millones de turistas internacionales a nivel mundial en el año 2019, justo antes del estallido de la pandemia. Por tanto, se produce un revolcón absoluto en lo que son las dinámicas de turistificación planetaria, con una profundización espacial, también incorporación de nuevas, que digamos, dimensiones a las lógicas de la producción y mercantilización turística y también el acceso de esos nuevos actores, ¿no? Y además con una creciente expansión de nuevos agentes, como por ejemplo podrán ser fondos de inversión soberanos, los fondos soberanos, grandes corporaciones chinas y también hindús o de la India, etcétera, etcétera. Por tanto, se va complejizando bastante todo lo que es el mapa corporativo turístico a nivel mundial. Y en eso llega la pandemia, cuando parecía que eso tenía que ser el gran maná, ¿no? La gallina de los huevos de oro, y la pandemia lo pone todo patas arriba. Desde diferentes frentes, que digamos, del poder, desde los lobbies hasta sus altavoces y voceros, se ha venido diciendo que esos que habíamos criticado, esa vía de acumulación turística, pues todos nuestros argumentos habían caído por los suelos con la COVID. Nada más lejos de eso, la COVID lo que ha hecho ha sido actuar a modo de lente, amplificando todas las contradicciones que ya iban acompañando la vía de profundización turística. Y fundamentalmente lo que hemos visto era
lo terriblemente vulnerables que eran las sociedades más especializadas en esa vía de acumulación. Los archipiélagos, no decimos nada nuevo, es donde las colas del hambre, los desahucios, las desigualdades se han disparado, el paro, porque los ERTEs también se han desplegado de una manera brutal, pero hay muchos trabajadores y trabajadoras que no se pueden beneficiar de ello y por tanto están quedando, que digamos, al aire. En cierta manera lo que ha hecho ha sido amplificar y retroalimentar todas esas desigualdades y vulnerabilidades que van acompañadas a esa turistificación tan intensa. Y bueno, un poco eso es muy resumidamente lo que intento aportar en este texto, que he podido ampliar en otro libro que hemos sacado hace poco, que se titula Turistificación confinada, con Alba Soto. Y bueno, si luego ya en todo caso las preguntas ya hablamos. Muchas gracias. Bueno, pues ya ven que es un tema que da para mucho, que Iván nos lo ha podido así resumir y sí, creo que, como decías, ha servido de lente, ¿no? Esto del COVID lo que ha hecho es que, bueno, si todavía había sectores que no estaban viendo qué es lo que realmente estaba haciendo turismo en nuestros territorios, yo creo que ahora hay como mucha más gente que ha sido capaz de ver las consecuencias de depender de un modelo económico que es altamente frágil, ¿no? Como decía. Tenemos también con nosotras a Margalida Arramiz, que bueno, también es una activista que lleva muchos años trabajando en las Islas Baleares también en esto de las consecuencias del turismo. Ella es activista ecologista y también es miembro del grupo ecologista GO, como Iván. Y bueno, como les decía, tiene muchos años ya a las espaldas trabajando en esto del turismo en su territorio, así que bueno, desde tu experiencia en esos activismos en las Islas Baleares, ¿cuáles considerarías que son las luchas y las resistencias que se están dando desde abajo a las lógicas de esta terrible maquinaria de la industria turística actual, ¿no? que con el COVID-19 pues, está estrepitosamente adelantando acontecimientos? Sí, bueno, pues en primer lugar, súper buenos días y muchísimas gracias por la invitación y por reencontrarnos un poco todos, ¿no? Estuvimos en Canarias en vuestras jornadas de No es turismo, es colonialismo. A mí me fascinó el enfoque que hacíais de la problemática súper profunda y súper desde la base, ¿no? Sobre todo poniendo muy en evidencia la parte de las desigualdades sociales que llevaba el tema. Yo creo que en el tema de luchas y resistencias, claro, el GOP como grupo ecologista desde los 70 aquí, lo que trabajó durante muchísimos años fue los impactos sobre el territorio de ese proceso de expansión turístico-inmobiliaria, ¿no? Se estaban denunciando la parte de la sobreexplotación de los recursos, la parte sobre todo urbanística, la parte de construcción de infraestructuras sobredimensionadas en un espacio donde el turismo era muy estacional o sigue siendo muy estacional, etcétera. Pero yo creo que en los últimos años, quizá después de la crisis de 2008, donde, como comentaba Iván, el turismo tuvo ese nuevo empuje como salvavidas, ¿no? Incluso a nivel de Estado, para recuperar las economías a costa de la precarización en muchísimos casos de la actividad y de los trabajos vinculados al sector turístico. Yo creo que desde ese entonces hubo un punto de inflexión y en el que luchas como el ecologismo encontraron sinergias con otras luchas que venían desde los ámbitos de la denuncia de las desigualdades sociales y de la generación de desequilibrios en el ámbito más social. Yo creo que eso, en el caso de las islas, donde el monocultivo turístico es muy intensivo, tuvo un punto también de encuentro que fue una manifestación que se organizó en 2017, que fue la primera manifestación que no salía solo desde el ámbito ecologista, sino más bien era una manifestación que tenía como lema basta de masificación turística,
y que agrupaba colectivos muy diversos, desde las Kellys, que habían tenido ya un reconocimiento, una visibilización a través del trabajo que se hizo precisamente por Ernest Cañada, ¿no? de las entrevistas y de conocer en profundidad cuáles eran las condiciones en las que trabajaba este sector. Ellas estaban vinculadas en ese momento también a esta propuesta de manifestación pública. Había colectivos diversos con una sensibilidad no ecologista, pero sí con una inquietud, sobre todo gente joven, gente mayor, de ver cómo se iba precarizando las condiciones de vida y cómo esto estaba evidentemente ligado a los impactos que sobre el territorio veníamos denunciando de manera casi, ¿no?, con una visión más sectorial y más corta de miras desde el ecologismo clásico aquí en las islas. Entonces, ese fue un punto importante, yo creo, que nos llevó a unir, digamos, el discurso y nos costó, yo creo que es la primera vez que en el caso de las islas había una manifestación que estaba cuestionando el modelo turístico. Creo que también en esto tuvo mucho que ver todo el tema del capitalismo de plataformas, con todo el tema de la disputa por el acceso a una vivienda, en que con la aparición de Airbnb se reconfiguraron los espacios urbanos y los espacios territoriales y se puso en disputa el tema de la vivienda. Entonces eso también generó una implicación efectiva por parte de la gente y una división, diría yo, en el seno de la sociedad de quién ya no era izquierdas o derechas, turismo o no turismo, era propietarios o no propietarios, y aquí también hubo un debate muy intenso en la parte de la gente que quería ver eso como una posibilidad de democratizar, ¿no?, el reparto de la riqueza que generaba el sector turístico, y entonces eso era un tema muy intenso. Yo creo que fueron años en que se tuvo que trabajar muy a fondo todo este análisis, las repercusiones sociales de la realidad y cómo eso nos acababa dividiendo en muchos casos y cuestionando parámetros fundamentales desde la concepción de la sociedad y de la comunidad. Y luego eso tuvo una expansión también, yo creo que vinculada a una realidad que homogeneizó todos los territorios y espacios turísticos, como fue el tema de la airbnbización, ¿no?, de las ciudades y los territorios, que generó una conexión con movimientos más allá de las islas, ¿no? Y se generó la red SETNet, ¿no?, la SETNet, que era una red de ciudades del sur de Europa contra la turistificación. Teníamos el caso de Venecia con todo el tema del turismo de cruceros también muy activo, Barcelona, Lisboa. Yo creo que aquí se generó también un espacio de red. Se puso en marcha desde las islas todo el colectivo Totinclos, que generó un documental de autogestionado que tuvo mucha repercusión y que se pudo presentar en muchos espacios y generó muchos espacios de debate. Entonces aquí había una red que se iba consolidando y yo creo que era fundamental que las luchas trascendieran, ¿no?, las visiones más sectoriales de unos espacios concretos y pudieran coger un relato común. ¿Qué pasa? Ahora nos hemos visto con el tema de la COVID, que nos pone en otro reto. Digamos, quizá que desde el punto de vista de las luchas y las resistencias estábamos mucho con el cuestionar ese monocultivo, el cuestionar esos espacios masificados, esa intensificación de los espacios turísticos y cómo esto nos estaba quitando oportunidades, posibilidades, estaba precarizando los espacios y iba avanzando a una velocidad digamos, de crucero, precisamente, ¿no? Y va avanzando básicamente muy fuerte. Y ahora nos enfrenta a una situación mucho más compleja, una paralización inmediata, un shock, digamos, de la actividad turística y una necesidad de dar respuestas también desde el ecologismo social y político en relación a las compañeras que ahora mismo se encuentran en situaciones de vulnerabilidad absoluta por imposibilidad de acceder a un salario digno o que les permita tener unos ingresos mínimos, ¿no?, para sobrevivir en una pandemia que se está alargando en el tiempo. Entonces esto nos pone en otro reto en el que para nosotros ahora mismo el tema es que no se desarticulen las luchas que hasta ahora estaban activas en el plano de cruceros, en el plano de contraampliaciones de aeropuertos, porque precisamente las necesitaremos articuladas
más que nunca. Es probable que, como decía Desiderio, el impulso de la reactivación económica tienda ahora a intentar aparcar todos los argumentos contrarios a los que teníamos antes súper bien argumentados en relación a por qué no debemos ampliar infraestructuras, por qué no debemos seguir con este modelo, etcétera, etcétera. Entonces ahora hay una disputa importante en esta cuestión y nos encuentra con unos movimientos sociales con unas dificultades ahora también de articularnos y generar respuestas colectivas precisamente por el tema de la pandemia. Entonces, ahora mismo yo creo que los retos son muchos, pero es muy importante estar súper presentes, intentar buscar, en catalán decimos encletxes, ¿no? Digamos, espacios donde poder meter nuestro discurso, nuestro relato, nuestra experiencia y al mismo tiempo pretender que los espacios de lucha y resistencia estén articulados y fuertes para poder resistir este embate que sí o sí vendrá, aunque lo estamos viendo venir y que seguramente será un más turismo. Aquí, de hecho, ahora mismo hay una campaña súper fuerte de todos los sectores económicos pidiendo el sosturismo, menos política, menos impuestos, ¿no? Y al final más ayudas a fondo perdido. Es su lema, ¿eh? Menos política, menos impuestos y más ayudas a fondo perdido para reactivar un sector que evidentemente ahora mismo en la situación de dependencia nos está poniendo en una encrucijada difícil de resolver. Pero ahora mismo precisamente es el momento de poner sobre la mesa el trabajo hecho también a priori de cómo se puede redirigir un modelo post-turístico o post-capitalista o como mínimo enfocar hacia estas alternativas que están y que ahora mismo más que nunca son súper necesarias. Por tanto, estos espacios también de encuentro con todos nosotros y de reflexiones en clave turística post-pandémica me parecen excepcionales y súper imprescindibles. Así que yo me quedo aquí. Bueno, pues muchas gracias, Margarida. Y sí, como también pudimos comprobar cuando nos encontramos, cuando estuviste aquí con nosotras en ese encuentro tan interesante, las Islas Baleares y las Islas Canarias somos territorios que tenemos mucho en común. Lo que estabas diciendo de las políticas que se están llevando por COVID, aquí pues no suenan prácticamente a lo mismo que se está haciendo aquí, o se está intentando hacer aquí, ¿no? Como territorios hiperturistificados, pues tenemos muchas cosas en común que pueden ir casi en paralelo algunas, ¿no? Pero bueno, de eso nos va a hablar un poco el compañero José Miguel Martín, que está aquí al ladito mío. Estamos sin mascarilla porque además de compartir colectivos en la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza y en otros proyectos múltiples como Red de Pimienta, el Espacio Social La Casa y demás, compartimos también proyectos de vida comunitaria en común con otras compañeras, con lo cual no somos eso que llaman convivientes y no necesitamos la mascarilla, no es que seamos negacionistas ni nada, por si a alguien le genera dudas. y bueno, José, cuéntanos como miembro también de la coordinación Baladre, que es uno de los colectivos que desarrollan esta revista junto a CGT y Ecologistas, ¿no? Y otras compañeras. Y con la experiencia de la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza, que llevaba ya mucho tiempo con esa campaña del turismo colonialismo, como nos recordaba antes también Margarida. ¿Cuál ha sido la aportación que desde la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza se ha hecho hasta publicación conjunta, en el caso de Canarias? ¿Qué tal? Buenos días. Como decía, es un lujo participar con todas ustedes en una temática tan común al final, y además también con la gente de otros archipiélagos, con esto que tenemos tan metido en vena como es el turismo, ¿no? Y que nos cruza la vida desde lo cultural, lo social, lo político, lo económico y hasta lo relacional, ¿no? Desde la Coordinación Baladre es otro lujo también volver a una publicación conjunta con Ecologistas y CGT. Es una historia de amor desde el año 2002, con múltiples, no solo publicaciones, sino también campañas y acción de calle, ¿no? Esa lógica que tenemos las tres organizaciones y coordinaciones de llevar no solo la parte teórica, intelectual de este tipo de lucha, sino de que esto se traduzca también en tomar la calle, en estar a pie de calle desde abajo, con las otras que son nosotras de nuestros barrios y pueblos periféricos. Y como decía Margarida, por empezar por el final, es algo más importante todavía hoy en estas lógicas de pandemia y
de distanciamiento obligado, ¿no? Retomar el contacto, la relación y la posibilidad de la lucha en la calle, no solo la cibernética, ¿no? Y también empezando por el final, lo que decía un poco Margarita Filán, ¿no? Nos levantábamos en Canarias estas semanas con un informe de Cáritas Diocesana que decía que en Tenerife, solo en la isla de Tenerife, que es una isla de 800.000 habitantes, hay 1.800 personas en la calle, sin vivienda, durmiendo en la calle o con vivienda muy precaria. Eso en una de las potencias turísticas mayores que tiene el Estado español a nivel turístico. Y a la vez con campañas como la que decía también Margarita de la industria hotelera pidiendo moratorias fiscales que van a ser concedidas, y con el gobierno de Canarias, un gobierno además supuestamente progresista, en un pacto a 4 de partidos de izquierda, supuestamente, donde lidera el PSOE, está Podemos, está Socialistas por La Gomera y está también otras iniciativas similares, en las que prometen 200 millones de euros a fondo perdido para rescatar la industria turística, con 1.800 personas durmiendo en la calle en la isla de Tenerife y en un territorio del Estado español que se disputa, lamentablemente, el territorio más pobre y más exclusión de todo el Estado, junto con Extremadura y también con Andalucía, ¿no? Estos son los datos que generan el monopolio del turismo en un archipiélago como el Canario, habituado en los últimos 500 años de colonización, como buena colonia que somos, a monopolios seguidos, ¿no? Primero la cochinilla, luego el vino, la caña de azúcar, luego el turismo con el tiempo, entendiéndose desde el Estado español a Canarias como un territorio de explotación capitalista desde el que sacar recursos y donde poco importa la población que aquí vivimos, últimamente, a partir de los años 60, poniendo el foco solo en la gente que viene a pasar aquí las vacaciones o que entiende a Canarias como una plataforma tricontinental entre América, Europa y nuestro continente africano, tanto en lo militar, en lo turístico, económico, como en lo relacional, ¿no? En la explotación en sí del territorio para beneficio de eso que llaman desde la ultraperiferia del continente europeo, ¿no? Nosotras participamos en la revista desde 3 enfoques, con 3 artículos, 3 mitos que decía la compañera Pau. Uno de ellos es el tú no vives del turismo, el turismo vive de ti, que es un poco lo que estoy explicando en este comienzo, con otro dato también aplastante. Las compañeras casi que han plasmado muy bien toda esta realidad turística en sus exposiciones, cosa de ser el último. Voy a nada más que tirar algunos datos más. Uno de ellos que en Canarias el 0,2% de la población acapara el 46,5% del Producto Interior Bruto. En unas islas como esta, que tienen todo el monopolio turístico, ese 0,2% de la población, que acapara el 50% de la riqueza que se genera en Canarias, pertenecen directamente a grandes empresarios de la industria turística, o como puede ser Lopezán, o directamente también de las navieras, como puede ser Vinter, ¿no? Todo está evidentemente vinculado al sector turístico en un territorio, como les decía, que es el más pobre del Estado español, con datos directamente del Estado, ¿no? Otro apartado sería el turismo y colonialismo, como decía también Pau, donde plasmamos básicamente y muy gráficamente que con este monopolio turístico lo que se impide es la independencia real económica y la posibilidad de sobrevivir de la gente que aquí vivimos, ¿no? No se puede plantear soberanía alimentaria, soberanía económica, soberanía para la vida con una industria que deja todo el beneficio que se genera fuera de las islas, y a las que las Canarias solo nos quedan los empleos más precarios, el sector servicios, y donde prácticamente nada de eso que se genera, apenas un 10%, se ve revertido de nuevo en las islas. Y donde además se ha generado un paraíso fiscal con herramientas como la RIC, la Reserva de Inversiones de Canarias, que básicamente es una herramienta de evasión de impuestos, donde las compañías pueden no pagar impuestos supuestamente para reinvertir en empleo en Canarias, pero que eso no se ve, no se sabe dónde va ese recurso económico, simplemente se lo ahorran y convierten, como les digo, a Canarias en un paraíso fiscal, donde además el gobierno de Canarias hasta hace poquito sacaba campañas públicas en la página web del gobierno de Canarias, donde llamaba a la industria internacional turística a invertir en Canarias, diciendo claramente que éramos un territorio con los salarios más bajos dentro de toda la comunidad económica europea, ¿no? Lo que implica que directamente el gobierno hace gala y presume de que Canarias es de los territorios con menos salarios para que se invierta turísticamente aquí, ¿no? Un trato colonial a todas luces, ¿no? Además, es una industria que va ligada a la armamentística con prácticamente una fuerza de ocupación militar y social que destruye y coloniza personas, cultura, convierte nuestra cultura en un souvenir, y además destruye, que le pasa también en las Islas Baleares, el territorio
donde en territorio insular se ve muy claramente, ¿no? Nos comen directamente la vida, hay territorios en los que no podemos vivir y donde también se dan luchas de resistencia muy importantes, ¿no? Le sonará en julio del año pasado, justo saliendo de la pandemia, ¿no? De esa etapa que nos tuvieron encerradas en casa, la lucha que hubo contra el Hotel de la Tejita, donde 2 compañeras se subieron a las torres de fabricación de ese hotel, que llevamos años reivindicando y además con sentencias en firme que se estaba construyendo sobre dunas, a pie de playa, que estaba totalmente en ilegalidad, y donde se tuvo que llegar al límite de que 2 compañeros subieran a la grúa poniendo en peligro su vida, y donde se generó una campaña, una acampada de 11 días a pie de grúa, donde intentábamos hacer eso que decía Margarida, de poner el cuerpo y también poner la lucha a pie de calle en nuestro territorio contra esta industria que todo lo destruye, ¿no? Como último, otro de los apartados que también tocábamos era si el turismo era sostenible o no, con esa etiqueta que ha puesto el capitalismo ahí para hacer como más agradable lo que es la industria en sí. Evidentemente, si el turismo es capitalismo, para nuestra lógica el turismo no puede ser sostenible, ¿no? Porque se mueve en base a la acumulación de riqueza y a pisar a quien tenga que pisar para esa acumulación, y eso en ningún momento puede ser sostenible, más allá de que le pongamos la etiqueta de verde, de ecológico. Nos parece muy complicado que eso se pueda dar, más allá de que entendamos como turismo otra manera de relación que se pueden dar también en cuanto a la horizontalidad entre pueblos, pero nos parece muy complicado en la lógica del capitalismo global. Por último, en el sentido de las alternativas, nosotros bueno, no tenemos pastillas de colores, pero apostamos por la de siempre, ¿no? Por eso que también dice la compa de las Islas Baleares, de poner la vida en el centro, de apostar por cada vez más soberanías desde abajo, desde la vida, desde retomar la economía feminista, desde empezar a relacionarnos de tú a tú, de, como decía Jessica antes, iniciar vidas en colectivo con herramientas potentes de redistribución de la riqueza, como la renta básica de las iguales, que es una herramienta además que las 3 organizaciones que ponemos en pie esta revista, Ecologistas en Acción, CGT y la Coordinación Baladre, tenemos aprobada y llevamos muchísimos años luchando porque se dé. Tiene que ser ahora la primera fase de la renta básica de las iguales, en una realidad con el COVID que está poniendo a muchísimas personas en la calle, donde los recursos se les siguen llevando las de siempre y donde estamos pasando, y va a ir a peor, esto no tiene vuelta atrás, como decía el compañero Ramón Fernández Durán, vamos a lógicas de colapso y la única solución que le vemos es la redistribución de la riqueza de lo que generamos y poner la vida en el centro. Economía social, comunitaria, y empezar a replantear la vida en otras lógicas que no tengan que ver con el sistema capitalista. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, José. Yo creo que con esto nos hacemos una buena idea de lo que nos vamos a poder encontrar en esa publicación. Y bueno, no nos queda mucho tiempo, creo que tenemos que acabar sobre las 11, si no recuerdo mal. Pero vamos a abrir una breve ronda de preguntas por si tanto alguna de las que están participando y presentando la revista quiere hacer alguna aportación más, como si de las personas que han estado conectadas pues quieren aportar alguna cuestión o preguntar algo. Tenemos aquí a Daniel Endica. A ver, ¿sí? Sí, hola, buenos días. Ok, hola, ¿qué tal? Cuéntanos. ¿Qué tal? Muchas gracias. La verdad es que lo primero agradecerles todo lo que han hablado, son un montón de palabras que hay que asimilar, la verdad. Por mi parte estoy frenética, ayer a las 4 de la madrugada me salió una notificación suya y fue como, bueno, a ver, yo no sé cómo voy a pasar de estar haciendo música de desfasado a meterme en una cosa muy seria y que quiero participar, ¿no? Pues bueno, me puse muy nervioso y he dormido poco, pero lo primero que quería era pedirles permiso para usar las imágenes de esta charla con mis amigos en redes sociales, grupos pequeñitos y cerraditos, si es posible. La charla se está grabando, se va a subir a las páginas de los colectivos que estamos aquí, con lo cual no vas a poder acceder a ellas completamente, las puedes compartir los enlaces con quien quieras, verlos con quien quieras. Cuanto más gente los vea y si generan espacios de reflexión colectiva con este vídeo y con la revista, que se la podrán también descargar por nosotros, perfecto. Esa es una de las motivaciones, ¿no?, de hacer este trabajo conjunto. Vale, la otra pregunta que tengo, que puedo hacer ahora, porque cualquier otra pregunta tendría que ponerme a estudiar un poco. Bueno, a estudiar no, pero a asimilar. Es ¿cómo te llamas tú? Con quien estoy hablando, que a las otras 4 personas sí que os he anotado, pero no me he quedado con tu nombre.
Jessica Pérez. Jessica. Encantado, Jessica. Pues muchas gracias. Esa era mi participación de hoy. Muchas gracias. No nos hemos ido. Era si había tiempo nada más. Si hay tiempo. Y si no, lo que quieras. Yo creo que tenemos un problema serio, como decía la compañera, de cara a los movimientos y de cara a lo que representa nuestro modelo de economía, como dice Iván Murri, y un modelo de acumulación. Sobre todo porque nos enfrentamos con un problema muy serio. Aquí en Madrid, por poneros un ejemplo, ya no solamente de las Islas Baleares o Canarias, que queda sobradamente claro, el discurso de la derecha, de una derecha absolutamente irracional y pudiéramos decir que hasta negacionista, está aprendiendo como agua de mayo. Es decir, eso nos está llevando a un tema de desaparición, de reivindicación del espacio público no para el turismo, que se había generado un mercado a través de Airbnb y todo lo que queráis y de los fondos de explotación, pero la gente tiene problemas de comer, tiene problemas de vivir. Creo que eso es uno de los retos que nos va a plantear de cara a los movimientos y de cara al movimiento contra este modelo. No solamente desde el punto de vista de la economía política, sino desde el punto de vista de la defensa o de la lucha contra el cambio climático, etc. Ahí es un problema. Yo simplemente hacer una reflexión porque creo que sí que las tres organizaciones y los movimientos sociales que estamos trabajando en este tema desde hace ya muchísimo tiempo, tenemos que reflexionar porque nos podemos encontrar con situaciones donde las propias víctimas, bien sean de los territorios concretos, bien sean de los 2,7 millones de personas que están empleadas salarialmente en el subsector turismo, se vuelvan en contra en concreto de lo que nosotros estamos promoviendo. La experiencia que tuvimos con la privatización y el desmantelamiento en los años de las reconversiones industriales del sector del acero, etcétera, etcétera, del campo, creo que nos llevar a reflexionar. No va a haber otro modelo que vaya a frenar las consecuencias concretas, sino al revés. Y además corremos el riesgo, insisto, a mí particularmente y a la CGT nos preocupa mucho, es decir, ¿qué soluciones les damos a la gente cuando no hay una alternativa concreta? Digo para los empleos, por poner un ejemplo, para los empleos y para otro tipo de cosas. Cuando no hay alternativas reales, donde la gente pueda sustentar otros modelos de relacionarse, otros modelos de consumir, otros modelos de vivir, etcétera, etcétera, cuando no existen. Creo que ese es un problema serio que tenemos y que podemos llevar a sociedades todavía mucho más trumpistas, llamarlo como queráis, más Bolsonaro, 50.000 cosas. Vale, simplemente esa reflexión, que digo que ahora nos toca, o yo al menos creo que nos debe tocar plantearnos. Iván. Sí, a ver, ha ido al pelo, ¿no? Ahora la intervención de Desi, porque precisamente, bueno, un poco a lo largo de mi texto y también un poco lo que he ido leyendo o en diagonal, porque no me he podido meter de lleno en la revista, pues la idea de muchos de los textos que hay es la idea que subyace, creo que es el hecho de que esta pandemia es lo que podríamos decir una antesala o un aviso a navegantes, en el sentido de que lo que nos depara este siglo XXI no tiene nada que ver con lo que podemos mirar hacia atrás de lo que fue el siglo XX. Y por eso yo diría la relevancia de este momento que estamos viviendo y los costes sociales que está teniendo. Y la pedagogía de la pandemia no debería ser precisamente para construir políticamente otros futuros, porque los futuros serán más parecidos a los momentos de pandemia que no a los momentos de la alegría de la segunda mitad del siglo XX. En este sentido, por supuesto, en estos momentos y momentos largos de recomposición y reorganización social,
los más desfavorecidos, por supuesto, siempre son los que más pierden. Y por eso hay que prepararse y armarse colectivamente para hacer frente a estas situaciones. Yo creo que precisamente en estos momentos, más que hablar del rescate de estas compañías o de los ERTEs, aunque pues hayan servido de salvavidas, es un momento para alzar la voz con más fuerza que nunca la herramienta de una renta básica universal para las iguales, como una herramienta no solamente para hacer frente a la situación de emergencia ahora, sino porque hemos entrado en una etapa de emergencias crónicas. Y por tanto, no hay alternativa ahora mismo, pero sin estos, que digamos, estas herramientas que nos permitan construir políticamente otras vías alternativas más emancipadoras y que además nos permitan hacer frente al día a día, porque el día a día ya vemos cómo es y será así probablemente durante un cierto tiempo, aunque se puedan, que digamos, superar, que parece, ¿no?, que pues, se echará a chorro, se está echando a chorro los dineros de Europa y también del propio Estado español, eso generará deuda. En el momento en que se tenga que volver a la ortodoxia monetaria, pues ya sabemos los costes que eso supondrá, sabemos quién va a ganar con todo esto y por tanto es muy previsible que los costes sociales sean mucho mayores y que entremos en estos momentos trumpistas o lo que le queramos llamar. Pero serán momentos que digamos esporádicos, es decir, si las previsiones que digamos tanto de cambio climático que hay en la mesa, de agotamiento de combustibles fósiles, sobre todo el petróleo, que sabemos que no hay sustitutos ahora mismo que digamos que permitan mantener una flota aérea como la que tenemos en estos momentos, que sin los millones de vuelos que se hacen diariamente, que digamos sistema de producción de base turística no es viable, pues todo eso va a tener unos costes sociales brutales. Por tanto, yo creo que digamos, la validez y la estrategia, un poco que a mí se me ocurre, es la de plantear la pandemia, ¿no?, como un amplificador de esas vulnerabilidades, pero también un aviso de lo que viene en el futuro. Y por tanto, hay que dotarse de unas herramientas para que digamos, hacer frente a las vicisitudes del día a día, pero también para construir otros futuros. Bueno, simplemente quería apuntar eso. Bueno, hay una palabra pedida, parece que ahora se ha animado un poco, se han animado después de que despidiera, pero ya sí que nos tenemos que ir, entonces como solo alguien lo ha pedido el turno una persona, Pedro Rodríguez, me pone ahí participante, pues le damos el turno a ella y ya con esto finalizamos la sesión. Pedro, si quieres compartir con nosotras, sí. ¿Se me oye? Bueno, voy a intentar ser breve, para no alargar el final. A ver, solo quería introducir un matiz, que creo que es un error que hablemos de las consecuencias de la pandemia. Más bien habría que hablar de las consecuencias de las medidas que se han adoptado contra la pandemia. En el caso del Estado español se ha elegido un modelo represivo, donde la policía tenía aún más poder, se ha aplicado la ley Mordaza, más de 1 millón de multas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hablar de la pandemia como si hubiera causa-efecto directamente sin la mediación de las medidas que ha decidido adoptar el Estado español, cuando otras, se podrían haber adoptado otras que no fueran represivas, creo que es un error y deberíamos tenerlo en cuenta. Nada más. Sí, tienes mucha razón que como nombramos las cosas es muy importante también. Es cierto que se han podido tomar medidas de mucho tipo y gestiones de mucho tipo. Hemos estado hablando de las medidas que se han tomado, es decir, como consecuencias del COVID, evidentemente teniendo en cuenta lo que ha venido sucediendo en el Estado español, sin profundizar en ese tema porque no era del que veníamos a hablar hoy, ¿no? Podríamos tener otra sesión completa de esta para hablar de las consecuencias de las medidas que ha supuesto lo que el Estado ha venido haciendo, el gobierno español ha venido haciendo para paliar esta pandemia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero ya hablamos de turismo, sí es verdad que
hemos podido nombrar de otra forma. Tienes mucha razón que esto ha generado muchísimas más consecuencias, no solo las que hemos estado visibilizando hoy del turismo. Y bueno, planteo que podamos abrir también otras sesiones, otras publicaciones conjuntas en el futuro sobre este tema que planteas, que también es muy interesante, ¿no? Reflexionar sobre cómo se ha venido dando estos planteamientos y lo que ha venido suponiendo a las clases populares, ¿no? Las que veníamos hablando, las de abajo, ¿no? Sobre todo en cuanto a represión, como bien decía. Muchas gracias a todas. Les recuerdo que podrán descargarse la revista nuevamente en las páginas de CGT, la Coordinación Baladre y Ecologistas en Acción, y que toda la charla también está a la disposición de todas. Y nos despedimos ya. Muchas gracias a todas por participar, por estar, por acompañarnos, y seguiremos reflexionando juntas, espero que en virtual y también en las calles. Muchas gracias a todas.